Damos inicio a una nueva sesión del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades en el ciclo 2022-2023 que se llama Vida y Trascendencia. Hoy tenemos el honor de presentar al profesor José Alfonso Villa Sánchez. El profesor Villa es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eso en Morelia, México. Las líneas de investigación del profesor Villa Sánchez son fenomenología, ontología y hermenéutica. Ha publicado 3 libros, La actualidad de lo real en Zubiri, crítica a Husserl y Heidegger, de 2014. Como coordinador ha publicado El realismo de Javier Zubiri en el horizonte del siglo XXI, eso en 2020, y Realidad e imagen de mundo del año 2021. Tiene numerosas publicaciones sobre sus líneas de investigación y a continuación él ofrecerá la conferencia titulada La naturaleza estructurante del logos en Javier Zubiri. Entonces le damos la palabra al profesor José Alfonso Villa Sánchez. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a todos, a todas, a Juan por estar aquí, a Leonard, a Mari Carmen, a Merardo por estar aquí. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, yo agradezco muchísimo al equipo que me den la oportunidad de participar, de compartirles algunas de las ideas que está uno pensando y dándoles vuelta. Déjenme encontrar los otros lentes porque con esto no veo bien. Ahí está. Sí, les decía que agradezco muchísimo esta oportunidad. Le puse a mi participación como título este que nos acaba de comentar César de el carácter estructurante del logos en la analogía de Zubiri. Sin embargo, si me lo permiten, me gustaría dedicar algunos minutos a exponer, digamos, algunas de las ideas en las que está enmarcado ese problema del logos estructurante. Es un proyecto, un libro, un estudio que he estado haciendo desde hace ya varios años, que le he puesto como título Realidad, Saber y Logos. Así le he puesto a ese estudio. Y la última parte de ese estudio lleva este título, de la naturaleza estructurante del logo sentiente en Zubiri. Si me lo permiten, me gustaría compartir mi pantalla porque me gustaría aprovechar y que conocieran, digamos, cuál es el proyecto de esta investigación, de este trabajo, y luego cómo termina con ese último capítulo. Así que voy a compartir mi pantalla, a ver si me acuerdo cómo es. Sí, aquí está, creo que es así. Ahí está, ¿verdad? Lo están viendo. Muy bien. Ahí voy. Bueno, miren, este es el título de... Yo veo una página en blanco. Ah, ¿no se ve nada? ¿No se ve nada, César? Yo no veo, no sé, Juan. No, no, José, está en blanco. ¿No? No. ¿Ahora tampoco? No. Ah, ok. Déjenme entonces ver qué está pasando aquí.
Lo voy a hacer otra vez. Otra vez. ¿Ahora tampoco? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Gracias. Muy amables. Bueno, ese es el título. Estoy viendo a César. César me puede levantar el dedo para decirme si sí se ve. Ahí está. El trabajo se llama así, Realidad, Saber y Logos. Es un trabajo que prácticamente ya está terminado. Acá abajo pueden ver el número de páginas que hay. Yo espero que esté publicado ya el año que viene. Tiene estas partes. Bueno, la introducción consabida, y luego tiene un capítulo primero en donde hago una aclaración sobre el concepto de naturaleza, el concepto de verdad y el concepto de atestación, que los explico aquí en el capítulo primero. Luego aquí en el capítulo segundo explico el concepto de realidad en Zubiri prácticamente. Y luego aquí en el capítulo tercero explico el concepto de expresión o de logos expresivo en la primera investigación lógica de Husserl. Y luego aquí en el capítulo cuarto explico el círculo hermenéutico de Heidegger y de Gadamer con los momentos de la comprensión, la interpretación y la aplicación. Y en el último capítulo, que es el título de mi participación el día de hoy, le he puesto como título Naturaleza estructurante de logos, con digamos, bajo la hipótesis de que el logos sentiente es el fundamento del logos hermenéutico y del logos expresivo desde una perspectiva de una filosofía de la realidad. Pero bueno, me gustaría leer y comentar, parafrasear esta introducción, que es muy breve, para darle, repito, cuerpo a la idea en la que quiero insistir en esa última parte del texto, ¿verdad? Dice así, lo voy a marcar simplemente para fijar la atención. La filosofía primera trata sobre la estructura hipercompleja conformada por la realidad, el saber y el logos. Voy con el número 1. La expresión, que es un asunto de Husserl, y el círculo hermenéutico conformado por la comprensión, la interpretación y la aplicación, en tanto disposiciones fundamentales del verdadear de la realidad en el alma, conforman con el logos una unidad estructural en orden al saber, gracias a lo cual el ser humano está instalado ya en la realidad. Pero instalado en la realidad, el hombre ha de saber mantenerse en ella. Bueno, en estos renglones, los dos primeros y estos 5 renglones que acabo de leer, están puestas, digamos, las ideas de las que parte y el punto de partida de la reflexión. Y una de esas primeras ideas que quiero subrayar, que es una idea de Zubiri, claro, yo la digo aquí a mi modo, a mi estilo, es la idea de que el ser humano está ya instalado en la realidad. Lo que, digamos, lo que no se quiere decir con esto es que el ser humano, a través del proceso del conocimiento, alcanza la realidad, llega a la realidad. No, la tesis de Zubiri es que el ser humano, por su inteligencia sentiente, está ya instalado en la realidad. Esa es una primera idea que me gustaría subrayar para retener. Y luego otra idea es esta, en esta misma tesitura, vamos a decir. Y es que en el alma humana hay unas disposiciones fundamentales en relación a la verdad. O sea, el ser humano está instalado ya en la realidad
e instalado ya en la realidad, tiene unas disposiciones fundamentales a la verdad. Y la tercera idea sería, o es, que la expresión y el círculo hermenéutico, con la comprensión, la interpretación y la aplicación, son cuatro de los modos fundamentales de estas disposiciones del hombre respecto a la verdad, ya que está instalado en la realidad, ¿verdad? Perdonen si vuelvo sobre las ideas, yo siempre agradezco pues tener esta posibilidad de compartir las ideas, porque el que se las aclara es uno, ¿no? Entonces, la necesidad de repetir a veces es para uno mismo. La tesis, entonces, la idea básica es: el ser humano está ya instalado en la realidad, tiene estructuralmente unas disposiciones fundamentales a la verdad, y esas disposiciones fundamentales a la verdad son, en mi perspectiva, la expresión y el círculo hermenéutico, o sea, comprensión, interpretación y aplicación. Y que estas disposiciones fundamentales a la verdad están intrínsecamente unidas y relacionadas con ese otro acontecimiento humano que es el logos, ¿verdad? Bueno, dicho eso, ahora centro la atención en este parrafito que voy a marcar. Dice así: en contra de lo que piensa la tradición dominante hasta la fecha, el conocimiento no es radicalmente un proceso por el cual, pasando de impresiones sensibles a conceptos racionales abstractos, el ser humano alcanza la realidad que le es exterior. Esa es la perspectiva, al menos en filosofía, en esta perspectiva moderna, epistemologicista, dominante, la perspectiva sobre el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento radicalmente empieza con impresiones sensibles y llega hasta conceptos abstractos. Esa es la idea dominante. Pues no, frente a esa idea dominante, yo lo que, digamos, sostengo con el apoyo de Zubiri es lo que acabo de decir en el párrafo anterior, de que el ser humano está ya instalado en la realidad y no, la realidad no es algo que tenga que encontrar. Por eso, como dice aquí, ni se pasa de la sensibilidad a la razón, ni se alcanza algo en lo que no se está ya. El saber, que es el acto fundante de todo conocer, sabe lo que ya siempre ha sabido, que está instalado en la realidad. Porque la sensibilidad y la razón conforman una sola estructura, la de la inteligencia sentiente, cuyo acto básico es la mera actualización de la realidad en dicha estructura, ¿verdad? Repito entonces, insisto, en la línea de la noología de Zubiri, el ser humano está ya instalado en la realidad, no es algo a lo que tiene que llegar, y instalado ya en la realidad, tiene estructuralmente en su propia constitución como ser humano unas disposiciones a la verdad, y esas disposiciones, hay muchas otras, a mí lo que me parece es que radicalmente son la expresión, la comprensión, la interpretación, la aplicación, de manera cooriginaria con el logos, y que el logos sentiente es el fundamento de todas esas disposiciones a la verdad. Bueno, déjenme quitar este resaltado para resaltar este otro. El objeto de esta investigación que estoy ahora compartiéndoles es, pues,
la relación de fundamentación que acontece de la realidad, entendida como sustantividad y como formalidad intelectiva, respecto del saber complejo, en este caso de la expresión y del círculo hermenéutico como disposición y del logos complejo que le corresponde a dicho saber. Por eso he titulado a esta investigación así. La he titulado Realidad, Saber y Logos. La realidad es el fundamento de todo saber. El saber es una pluralidad de modos en los que el hombre que ya está instalado en la realidad hace verdad, y el logos expresa ese saber, esa pluralidad de saberes, ¿verdad? Bueno, en la segunda parte de la introducción he puesto la hipótesis de trabajo. Lo digo con muchísimo cuidado. Este trabajo y esta hipótesis tiene mucho de aventura y tiene mucho de arrojo, de manera que pues eso me gustaría ver ustedes cómo la ven, qué piensan, si les parece viable, si no, porque la hipótesis es un poco audaz, ¿verdad? No quiero decir que sea ingenua, pero en una de esas, pero bueno, pienso que no hay una hipótesis que no tenga algo de audacia y hasta algo de ingenuidad. Entonces, esta hipótesis de trabajo, conforme a estos conceptos que les acabo de plantear, tiene 3 partes que voy a marcar aquí de una buena vez, ¿no? La hipótesis del trabajo tiene 3 partes. La primera parte de la hipótesis es la siguiente. El saber se dice de varias maneras y esas diversas maneras están intrínsecamente imbricadas entre sí, especialmente las 4 abordadas aquí: la expresión, la comprensión, la interpretación y la aplicación. Y se verá que en esa complejidad que le es propia, el logos, cooriginario con la realidad y las disposiciones a la verdad, juega un papel estructurante respecto al saber, en tanto repliega sobre sí mismo como aprehensión primordial de realidad y en tanto despliega como razón, como marcha en el mundo. Aquí me gustaría subrayar lo siguiente. Yo a lo largo del trabajo insisto, pues exageradamente, esa es la verdad, que el saber se dice de muchas maneras, porque la tendencia moderna, y todavía en el siglo XIX y en el siglo XX, es que el saber verdadero se decía solo de una manera, de la manera científica, de la manera epistémica, según el lenguaje de Kant o de los propios modernos. Y se van a turnar los filósofos modernos, hasta Husserl y el propio Heidegger, se van a turnar y a pelear, perdonen la expresión, a pelear por cuál es la manera principal como el saber se dice, o cuál es la manera principal de saber. Yo lo que afirmo aquí, y lo seguiré afirmando, es que tenemos que recuperar la pluralidad de los modos del saber, que el saber se dice, que el saber verdadero se dice de varias maneras, ¿verdad? Y que obviamente cada manera tiene
sus propios caminos, sus propios métodos, sus propios límites, sus propios alcances, etcétera, etcétera. Pero que la idea que hay que recuperar de fondo es esta, que el saber se dice de varias maneras. Yo sostengo que fundamentalmente que las maneras radicales de ser del saber humano son estas: expresión, comprensión, interpretación y aplicación, y que se fundamentan en el logos, junto con otras 4 que Aristóteles menciona en la Ética Nicómaco, que ya comentaré un poquito más adelante. Entonces, esta es la primera parte de mi hipótesis, que el saber se dice de varias maneras, ¿verdad? Y que aquí hay unas maneras que son las maneras radicales. Bueno, la segunda parte de la hipótesis dice así, la voy a marcar una partecita para centrar la atención. Dice así: en esta inicial declaración de principios, aquí, ahorita que empieza la investigación, hay que decir también que el concepto de realidad como formalidad permite mostrar la continuidad de radicalización y fundamentación desde el logos entendido como expresión, testimoniado en Husserl, núcleo de la racionalidad hermenéutica, según la tesis que se sostiene aquí, al logos entendido como círculo hermenéutico en Heidegger y Gadamer, hasta el logos sentiente propuesto por Zubiri, momento clave de los 3 que estructuran la realidad de la inteligencia sentiente, que son la aprehensión, el logos y la razón, fundamento de todo saber. En todo caso, aquí lo que me interesa subrayar es qué es lo que Zubiri entiende por realidad y qué es lo que este trabajo en la línea de Zubiri atiende y entiende también, como realidad. Esto lo subrayo de manera insistente porque yo uso la expresión de que desde hace unos 10 o 15 años se han puesto de moda una serie de filosofías que se llaman a sí mismas filosofías realistas. El nuevo realismo, el realismo especulativo, con autores como Marcus Gabriel, Meillassoux, Harman, etcétera. Mauricio Ferraris. Se ha puesto de moda un cierto realismo desde hace unos 15 años. A mí me parece que estos realismos que están puestos de moda, en el fondo le siguen pagando un tributo muy importante al epistemologismo moderno, porque su concepto de realidad está muy, muy elaborado, digamos, al hilo de unas ciertas comprensiones modernas que identifica realidad con contenido. Y en la línea de Zubiri, yo intento mostrar que realidad tiene más que ver con formalidad, y que si se entiende realidad como formalidad, entonces es posible, digamos, remontar las críticas que se le han hecho al realismo en la época moderna, ¿verdad? Bueno, voy a volver a leer esto que marqué, simplemente para ver si con lo que acabo de decir se aclara un poquito más. Dice así: en esta inicial declaración de principios, hay que decir también que el concepto de realidad como formalidad, no como contenido, permite mostrar la continuidad de radicalización y fundamentación desde el logos entendido como expresión, testimoniado en Husserl, núcleo de la racionalidad hermenéutica, según la tesis sostenida aquí, al logos entendido como círculo hermenéutico en Heidegger y Gadamer, hasta el logos sentiente propuesto por Zubiri, momento clave de los 3 que estructuran la realidad de la inteligencia sentiente, que son la aprehensión, el logos y la razón, fundamento de todo saber. Bueno, me sigo con la segunda parte a partir de aquí.
dice así: efectivamente, la expresión, que es la idea de Husserl, es el núcleo del círculo hermenéutico, según mi hipótesis de trabajo de Gadamer y Heidegger, dada la presunción de que quien habla, quien se expresa, como dice Husserl en la primera investigación lógica, tiene la intención de comunicar algo, y de que quien escucha por su parte tiene la intención de comprender algo. Este núcleo, la expresión, no lo es al modo de una parte dentro de otra que fuera mayor, sino al modo de un momento, la intencionalidad común que anima, que le da vida a la estructura del círculo hermenéutico y a cada uno de sus momentos. Bueno, esta es entonces la segunda parte de la hipótesis, la idea de el concepto de realidad como formalidad. Y finalmente hay una tercera parte de la hipótesis, que es la siguiente, y que dice así: el círculo hermenéutico, la comprensión y la interpretación, que son las trabajadas por Heidegger en Ser y Tiempo, y la aplicación, que es trabajada por Gadamer en Verdad y Método, no se fundamenta a sí mismo. El círculo hermenéutico no se fundamenta a sí mismo, no está sostenido sobre sí mismo, sino que su fundamento le viene de la realidad, entendida como formalidad, según lo estoy diciendo, directamente de la estructura de la inteligencia sentiente de la realidad humana, especialmente del momento del logo sentiente, más que de la apropiación y la razón sentiente. Bueno, esa hipótesis en los tres momentos que acabo de explicar estructura esta investigación en 5 capítulos. En primer capítulo, como ya les decía, pensé que era importante hacer in extenso 3 aclaraciones conceptuales previas. Primero, el concepto de naturaleza, porque va a aparecer en el capítulo, en el título de cada capítulo. Luego, el concepto de verdad, para, digamos, establecer una relación entre la verdad como adecuación con la verdad como desvelación en Heidegger y con la verdad como actualidad de lo real en Zubiri, pero sobre todo para reparar, echando mano de un texto de Aristóteles, en que la verdad se dice de varias maneras, que el alma verdadea de varias maneras. Zubiri utiliza esa expresión de que el alma verdadea, y entonces ahí yo hago me sumerjo en esta transición de una traducción que griega, en donde la palabra verdad está en forma verbal, pero al traducirla al latín queda en forma sustantiva, y entonces el matiz de lo que se dice en griego, usando el concepto de verdad como verbo, se pierde cuando en latín se lo usa usando el concepto de verdad como sustantivo. Y echando mano de Zubiri, yo pues me atrevo a decir que hay que usar en español el verbo verdadear. No lo hago yo por primera vez, lo hace Zubiri muy poquito, yo creo que eso hay que hacerlo más. Y luego la tercera aclaración de aquí del capítulo tercero es sobre el método de la atestación. Una de las áreas que yo he trabajado ya desde hace muchos años, que lo trabajé muchísimo cuando estudié teología en la Universidad Pontificia, en la hermenéutica bíblica, y que luego lo he trabajado mucho también en filosofía, sobre todo con Paul Ricoeur y con Gadamer, es esto que Ricoeur llama el método de la atestación, que es, digamos, un modo de proceder en el ámbito de la hermenéutica cuando se reconoce que un determinado autor es un testigo privilegiado en algún asunto de los que están a discusión. Y vía este camino
de la atestación, yo justifico mi elección de juntar aquí en esta investigación una idea de Aristóteles, la de que el alma verdadea de muchas maneras, una idea de Husserl, la idea de la expresión, una idea de Heidegger, la del círculo hermenéutico con la comprensión y la interpretación, una idea de Gadamer con la idea de la aplicación y desde luego las ideas de Zubiri en lo relativo a realidad y también en lo relativo a la inteligencia sentiente y al logos estructurante. Bueno, a la inteligencia sentiente y al papel del logos. Bueno, ya lo dije, simplemente lo repito para ir hasta allá. El capítulo segundo, una vez hechas estas aclaraciones, trata sobre la naturaleza de lo real, que se entiende por realidad como formalidad. Y luego el capítulo tercero, como ya decía, se ocupa de el fenómeno de la expresión o la fenomenología de la expresión, vamos a decir así. Y el capítulo cuarto trata sobre el círculo hermenéutico. Como ya dije, mi hipótesis es que el núcleo del círculo hermenéutico, que tiene esos tres momentos de comprensión, interpretación y aplicación, el núcleo del círculo hermenéutico es la expresión y que el fundamento del círculo hermenéutico es la inteligencia sentiente, sobre todo el logos, pero de eso es precisamente de lo que quisiera abundar un poquito más. Bueno, dicho eso, quisiera comentarles, compartirles de este capítulo 5, esta introducción que está aquí y las ideas de este punto número 2 que se llama el carácter plegable y estructurante de logos. De manera que pues hablaré otros 10, 15 minutos para respetar los tiempos que tenemos, ¿verdad? Bueno, miren, aquí en esta lectura que volví a hacer de la obra de Zubiri, de sobre la esencia, sobre todo, y de inteligencia sentiente también, pues descubrí dos o tres cosas que me llamaron muchísimo la atención. Una de ellas que me pareció especialmente delicada en términos conceptuales, filosóficos, es que Zubiri parece no distinguir entre disposiciones a la verdad y logos. Tampoco Aristóteles, ¿eh? Yo lo que he concluido un poco es que hay que distinguir entre realidad, disposiciones a la verdad y logos. Y me da la impresión que Zubiri no lo hace, por un lado. Luego, otra cosa que descubrí también es que Zubiri en inteligencia sentiente pone el logos en segundo lugar. En primer lugar aparece la aprehensión primordial de realidad, en segundo lugar aparece el logos y en tercer lugar aparece la razón. A mí me parece, con esto les confieso que batallé mucho porque cuando reparé en ello me parecía que era no solo grosero, sino quizá arrogante y falto de humildad, querer corregirle la página al maestro, ¿no? A Zubiri. Pero luego reparé en aquella vieja idea de Aristóteles de que hay que ser amorosos y respetuosos con los maestros, pero más con la verdad. Y a mí me parece, estoy convencido de eso después de que he hecho estas cosas, que el logos no puede ocupar el lugar que Zubiri le da en inteligencia sentiente, ¿verdad? Lo pone en segundo lugar, ya digo, primero está la aprehensión primordial de realidad, después el logos y después la razón.
No, yo creo que eso no se puede. No, no se puede. A ver si alcanzamos a decir por qué. Y si no, bueno, una vez que el libro esté ya publicado, les haré llegar el PDF inmediatamente, al fin que ese va a ser mío. Y ya ustedes, pues si les viene bien, si tienen tiempo, me dirán qué piensan. Y otra cosa que descubrí fue que Zubiri de alguna manera había caído o recae en este prurito moderno de no hacerse cargo de la pluralidad originaria de los modos del verdadear del alma y en afirmar que el modo fundamental del verdadear del alma es el nous, o sea, la inteligencia sentiente. Y que en ese sentido Zubiri se incardinaba en la misma línea en la que había estado Kant. O sea, Kant subraya el modo de la episteme sobre la tecne, sobre la frónesis, la poiesis, la praxis. Y Zubiri critica a Kant, pero lo que hace es decir, no es la episteme, es el nous. Y entonces yo digo, sí, pero entonces ¿de qué apuro salimos? Porque yo lo que creo es que lo que hay que recuperar son el carácter plural, radical de los modos del verdadear del alma y que nos equivocamos cuando ponemos a uno de esos modos de manera absoluta. Bueno, si recapitulo brevísimamente para comentar estas páginas, descubría eso, que el logos no puede estar en segundo lugar, que me parece que debe estar en primer lugar. Segundo, que no ganamos mucho cuando quitamos a la episteme, o sea, a la ciencia, pero ponemos al nous, o sea, a la inteligencia. Y el tercero ya se me olvidó, pero a ver si ahorita aparece. Bueno, por ese motivo fue que le puse a este capítulo naturaleza estructurante de logos. Perdonen que vuelva. Zubiri insiste en inteligencia sentiente, que la estructura de la inteligencia sentiente tiene tres momentos: aprehensión primordial, logos y razón. Y que el logos y la razón son meras derivaciones de la aprehensión primordial de realidad. Yo creo que no es así. Yo creo que, y no es gratuito, digamos, sino porque hay logos es por lo que puede haber aprehensión primordial de realidad. Si no, no podría suceder de esa manera. Volviendo otra vez a Aristóteles, o sea, Aristóteles lo que dice es que el hombre es un animal que tiene logos. Es animal, como cualquier otro animal, ¿verdad? Como cualquier otro animal, el hombre es un animal con una característica, tiene logos. Y entonces, claro, el logos hace que esa animalidad sea una animalidad pues diferente a las otras animalidades. No mejor ni peor, no mejor ni peor, sino simplemente una animalidad con un carácter especial. Tiene logos. Y ese logos es la condición de posibilidad de la animalidad en gran medida de ese hombre que es el ser humano. En fin, bueno, esa es la idea. Yo lo que sostengo aquí es que el logos es estructurante porque de él pende la aprehensión primordial de realidad y también la razón, ¿verdad? Esa es mi tesis de fondo, digamos. Sí, estoy con temor y temblor porque quizá los estudiosísimos de Zubiri, scholars de Zubiri, pues me van a crucificar, pero bueno, eso ya lo veremos, ya lo veremos. Ok, voy con la introducción que es bastante breve, y luego con dos o tres ideas de ahí del principio. Dice así la introducción: el logos y las disposiciones del alma a la verdad, como ya dije, nombran dos ámbitos existenciarios complejos
diferentes. Hubo un momento en el camino en el que me espanté porque yo mismo reparé en que estaba confundiendo logos y disposiciones del alma a la verdad. Yo tuve que revisar todo el documento para ver si no había ahí enredado logos con disposiciones a la verdad. Y reparé en que no lo había hecho porque desde el principio tenía asumido que el logos es una cosa y las disposiciones a la verdad, las disposiciones del alma a la verdad son otra cosa, por hablar de alguna manera, aunque son inseparables. Ambas dimensiones de la realidad humana, sin embargo, el logos y las disposiciones del alma a la verdad, se reclaman mutuamente y se recubren. Una disposición a la verdad, como la expresión o como la episteme o como la frónesis, tiene solución de continuidad sin sobresaltos con determinado modo de logos, según lo precisa la naturaleza de esa disposición. Las distintas disposiciones del alma a la verdad, voy aquí, las distintas disposiciones del alma a la verdad a su vez se recubren entre sí y conforman el abanico de las modalizaciones de la sabiduría. Bueno, yo no he librado esto que le critico a Kant y a Zubiri, o sea que terminan absolutizando un modo, en el caso de Kant la episteme, en el caso de Zubiri el nous. Yo digo que que las disposiciones a la verdad son muchas, pero que todas están elaboradas en orden a la sabiduría. O sea, que todos los modos del verdadear del alma, como la expresión, la comprensión, la aplicación, la episteme, la frónesis, la praxis, la apóiesis, que son disposiciones fundamentales, todas ellas son modos de la sabiduría. Y entonces yo he colocado la sabiduría como, digamos, ese punto final en el que la pluralidad de las disposiciones del alma encuentran su punto de unidad. O sea, tan sabio es un poeta, como sabio es un artesano, como sabio es un químico, como sabio es un filósofo. O sea, todas son diferentes modalidades del verdadear del alma, pero todas apuntan a la sabiduría. Y no se puede decir que un modo sea más importante que el otro, que un modo tenga prioridad sobre el otro, etcétera. Bueno, sigo aquí. De manera que no se puede tratar sobre el logos en su pureza, ni tampoco sobre alguna de las disposiciones del alma a la verdad en su pureza, sino que siempre estamos hablando de el logos en tanto cooriginario con tal o cual disposición del alma a la verdad. No hay logos sin disposición a la verdad, no hay disposición a la verdad sin logos. Bueno, voy aquí. Si Kant absolutiza la disposición de la episteme y el logo científico que le corresponde, o sea, la epistemología, y Zubiri hace lo propio con el modo del nous, ¿no? La noología, la inteligencia sentiente o la intuición, según cómo se le traduzca, la tesis que tercia entre ellos sostiene las siguientes dos afirmaciones, que es lo que yo estoy haciendo aquí. En primer lugar, que episteme y nous, en tanto disposiciones, con sus respectivos logos, son modalizaciones de la sofía. Y en segundo, que el logo sentiente es el fundamento de todo modo de logos.
particularmente del de las disposiciones de la expresión y la hermenéutica. La cooriginariedad entre la realidad, el saber y el logos, el título del trabajo, es tal que el abordaje de alguno de estos momentos arrastra consigo necesariamente a los otros dos. Voy aquí. La afirmación de que el logos sentiente es el fundamento del círculo hermenéutico y por lo tanto de la expresión, es el momento culmen de los que estructuran la hipótesis que motiva esta investigación. Para mostrar ese carácter fundante del logos sentiente, el objetivo de este capítulo último es triple. Y con eso puedo cerrar ya mi participación. En primer lugar, mostrar la hiperestructura de la inteligencia sentiente, modo que reviste ahora la Sofía, conformada por los momentos de la aprehensión primordial de realidad, el logos sentiente y la razón sentiente, tal como Zubiri los explica en la trilogía. En segundo lugar, y aquí es donde digamos, viene esta idea, pues, que piensa diferente a lo que Zubiri piensa. En segundo lugar, mostrar que en contra de una cierta recepción dominante de las ideas de Zubiri, apoyada con razón en los textos de la trilogía, que privilegia la aprehensión primordial de realidad, el logos es el momento nuclear y estructurante de esa realidad que es la inteligencia sentiente, en tanto momento articulador de los otros dos. ¿Por qué? Porque sin logos no puede haber aprehensión, ni desde luego razón. Estoy aquí. El logos, núcleo estructurante y articulador de la intelección, repliega en aprehensión y despliega en razón. En la exposición del momento del repliegue, deberá mostrarse por qué el logos se sentiente, mientras que en el despliegue se muestra cómo el logos deviene necesariamente razón, entendida como marcha de ese logos. Y en tercer lugar, el tercer objetivo de este último capítulo, al hilo de los dos primeros rodeos reflexivos, ha de mostrarse que la realidad es el fundamento, es el momento fundante del saber y del logos en cualquiera de sus modalidades, sea la expresión, la comprensión, la interpretación, la aplicación o la intelección. Y cierro aquí. Para dar cumplimiento a este triple objetivo, la investigación precisa las siguientes digresiones reflexivas, teniendo como hilo conductor los testimonios de la trilogía de la inteligencia sentiente. Y entonces, en este segundo apartado, trato de mostrar que el logos ocupa un lugar central en la inteligencia sentiente, según la tesis de Zubiri, que estructura la aprehensión primordial de realidad y la razón, ¿no? Eso se desarrolla aquí en estas páginas y luego aparece pues eso, la naturaleza del logos, en qué consiste el logos y por qué el logos es primero respecto de la aprehensión, en contra de lo que piensa Zubiri, no un mero derivado de la aprehensión. Y finalmente, por qué el logos o cómo el logos despliega en la razón, ¿verdad? Bueno, hasta ahí dejo mis comentarios, pues para tener oportunidad de la plática, ¿verdad? Del intercambio. Muy bien. Vamos a dar unos 5 minutos de pausa
y retornamos. No se desconecten, por favor. De acuerdo. César. Ya, entonces retomamos la segunda parte de este encuentro con la ronda de conversaciones, preguntas, aportes. Recuerden que Zoom ofrece la posibilidad de levantar la mano. eh, es la manera más, creo que más adecuada. Entonces, damos la palabra para consultas, aportes, reacciones. Leonardo. Eh, Quisiera, por ejemplo, me llamó la atención cuando se hablaba de la realidad como fundamento, el saber como pluralidad de modos y el logos, el cual expresa esa pluralidad. De pronto, si me pudiera profundizar un poco más, porque comprendo yo que esas disposiciones a la verdad y el logos, la persona como tal, entra su error allí, ¿cierto? Diría yo, al tener el logos de primero o de segundo, eh, se podría decir que el error estaría en las disposiciones a la verdad o, o cómo hacer un correcto, bueno, no encontraría como la palabra, si se podría decir categorizar o sea, para ubicar al logos de primero. Sí, sí, muchísimas gracias, León, por tu comentario. Eh, em,
Una primera cosa que me gustaría añadir es que este trabajo para mí ha sido también un verdadero descubrimiento, digamos. No es que tenga todas las respuestas, porque he ido encontrando en el camino cosas a las que yo mismo no les encuentro solución. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una de mis preocupaciones, como lo comenté, es insistir en que las disposiciones a la verdad por parte del alma, del psique, como decía Aristóteles, son plurales. Que el alma verdadea, por usar ese neologismo, de varias maneras, de muchas maneras, que el alma verdadea de muchas maneras. Y que ahí es donde, digamos, para no dejar la pluralidad abierta casi al infinito en la pluralidad, porque eso es muy poco intuitivo y muy poco aristotélico. Hay que buscar un punto de unidad de la pluralidad. Y me parece que en el caso de la pluralidad de los modos del verdadear del alma, es la sabiduría, porque no pierdo de vista lo que me dijiste del error, voy para allá, nada más hago como para este marco otra vez, como para colocar ahí lo que quiero decir específicamente sobre el tema del error. Esta pluralidad de los modos del verdadear del alma, que tienen su punto de unidad en la sabiduría, porque todos los modos de acontecer la verdad al final del día son modos de saber sobre la realidad. Por eso me parecía que la sabiduría es la que hay que colocarla como el punto de unidad de los diferentes modos del saber. Esta pluralidad, insisto, hay que colocarla en dirección a la sabiduría. Ahora, la época moderna y hasta la fecha ha perdido de vista el tema de la pluralidad de los modos de la verdad y ya ha absolutizado uno, que es el modo de la episteme, ¿verdad? Y el modo de la episteme o el modo de la ciencia, ¿no? Sea en Aristóteles, luego en la escolástica, luego en la época moderna, el modo de la episteme y el modo de la ciencia trata sobre lo que es de manera absoluta en la naturaleza. O sea, trata sobre lo que es así y no puede ser de otro modo en la naturaleza, ¿verdad? Ese es lo que caracteriza a ese modo del verdadear del alma, que es la episteme o la ciencia, que trata sobre lo que es así y no puede ser de otro modo en la naturaleza. Y entonces, cuando la episteme afirma que A más B es igual a Z y eso no se corresponde con lo que hay en la naturaleza, entonces se dice que ahí está en el error, ¿verdad? Ok, pero entonces el error en el modo como sucede en la episteme se lo puede categorizar de esa manera, pero solo ahí. O sea, no se puede llevar esa manera de entender el error, por ejemplo, al ámbito de la poiesis, de la poesía, de la poética. O no se puede llevar esa manera de entender el error en la episteme al modo como se entiende el error, por ejemplo, en la aplicación hermenéutica. El problema que ha habido en la época moderna es que se asume un solo modo de conocimiento, un solo modo de la verdad y por lo tanto un solo modo del error. Y que se intenta traslapar la manera de ser del error de un ámbito
a la manera de ser del error, a como debe ser el error en los otros ámbitos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, hay que decir, y esto tampoco es nuevo, eso también es muy, muy antiguo, esta idea, digamos, en estos modos radicales, originarios, fundamentales, perdona las redundancias, de acontecer la verdad, no hay error, sino que el error viene en los modos derivados cuando en esos modos derivados A se relaciona con B. Pero en el modo originario de acontecer la verdad, en el modo originario del verdadear del alma en cada uno de los modos, ahí no hay posibilidad de error. Yo creo que por eso es que Zubiri absolutiza la intuición, el nous, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese nivel no hay posibilidad de error. El propio Aristóteles lo dice, que en todo lo que tiene que ver con la aistesis, uno no se equivoca. Digamos, si yo digo que ahí donde estás tú hace frío y tú me dices que no, que hace calor, porque tú eres el que está ahí, el que siente el calor, yo no puedo decir que tú estás equivocado. O sea, en el plano fundamental y radical, ahí lo que está aconteciendo es el verdadear del alma. El error aparece en etapas ya posteriores, ¿verdad? Y de modos diferentes en cada uno de los modos del verdadear del alma. Yo ahí en lo que insisto es, el problema ha sido y sigue siendo que trasladamos la categorización del error de un modo del verdadear del alma a otros modos del verdadear del alma. Por decirlo de una manera, ¿qué música es mejor? Esa pregunta está, pero de sobra, ¿verdad? O sea, ¿qué música es mejor? ¿La música regional mexicana o la música chilena o la música de Canadá? Es que esa pregunta está de sobra o no está de sobra. Esa pregunta está hecha desde un criterio epistemologicista, pero no todo en la vida es ciencia y episteme. En fin, no sé si dije algo coherente, Leonardo, enredé más las cosas. No, excelente. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Mari Carmen, por favor. Sí, muchas gracias. Doctor Villa, igual va un poco en relación lo que voy a comentar. Esto de que el alma verdadera de diversas maneras y que acaba de comentar nuevamente, nos lleva o nos apunta a una sola sabiduría. Bueno, y estas diversos saberes que nos llevan a la sabiduría que ya mencionaba usted, podrían ser la expresión, la comprensión, la frónesis, etcétera, es lo que Kant, por ejemplo, decía que solo era la episteme, o bien Zubiri que solo era el nous. Entonces, digamos, la riqueza de llegar a esta sabiduría es justamente los caminos, y los caminos son diversos, que son las diversas maneras en las que verdadea el alma. No obstante, cuando se llega a la sabiduría, no se caería en lo mismo, por ejemplo, que mencionaba Kant como episteme, o cómo saber que no caigo en lo mismo, ¿no? O que Zubiri decía que era el nous. No sé si ahí me podría comentar o explicarme. Sí, te agradezco muchísimo, Mari Carmen, tu observación y tu comentario. Ya digo, es un asunto que yo mismo estoy tratando de entenderle. Pero digamos que quiero seguir dándole vueltas al siguiente asunto. Lo primero es cuando yo digo el alma verdadera de varias maneras, no estoy pensando en el alma del individuo, pero sí, pero no. O sea, me pongo un poco hegeliano
pero sin ponerme tan hegeliano, pero sí quiero ponerme en las antípodas del individuo singular, autónomo, independiente, moderno. O sea, cuando Aristóteles dice, que es un poco la idea que yo retomo, que el alma verdadera, Aristóteles no está pensando en el alma de Alfonso Villa o en el alma de Mari Carmen o en el alma de Juan está pensando en el alma, sin más. Esto va a sonar un poco raro, ya digo que tengo esa curiosidad a ver, o sea, yo creo que nos hace mucha falta el día de hoy recuperar un poco más el sentido, a ver, lo voy a decir así, luego lo matizo, el sentido más específico y más genérico de ciertas cosas. Por ejemplo, del alma. Es que no es tu alma y no es mi alma, es el alma, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo el alma verdadera de varias maneras, sí, claro, es la tuya, la de Mari Carmen, la de Juan, la mía, la de Leonard, la de César, la de Merardo. Sí, es la mía, la de cada quien, pero no es la mía y la de cada quien solo y en primer lugar, ¿verdad? Yo ahí, Ricker dice que hay ciertas ideas que uno puede tomar de los filósofos sin tener que pagarles precio a su metafísica. Yo, por ejemplo, pienso que muchas cosas de Hegel habría que recuperarlas y no le tenemos que pagar el precio a la fenomenología del espíritu, ¿verdad? Pero eso es lo primerito que yo diría. Cuando yo afirmo que el alma verdadea de varias maneras, en la línea de Aristóteles y un poco de Zubiri, no estoy pensando en el alma del individuo, del sujeto, sino estoy pensando en el alma. Esa es una. Y segundo, cuando digo que el alma verdadea de varias maneras, no digo que el alma individual, el de alguien, sea capaz y tenga posibilidades de verdadear en todas las maneras. Justamente por eso necesitamos pensar en el alma, no en la de cada quien, sino en el alma. ¿Por qué? Porque cuando el señor carpintero que me hace la mesa, la puerta que le pedí y que tiene años dedicado a ese arte, o cuando el químico que me hace los análisis de sangre y que tiene años dedicado a ese arte también, o cuando el profesor da otra vez su clase y que tiene años de dedicado a el alma verdadera de muchas maneras. Y entonces mi tesis es, y todas esas maneras en el fondo, pero ni tan en el fondo, están siendo sabiduría, ¿verdad? O sea, yo ahí me pongo, si quieren, hasta un poco optimista. O sea, el técnico más técnico, el técnico más técnico, ahora con estas cosas de cibernética, el técnico más técnico, cuando se ejercita en el ejercicio, redundo a propósito, cuando está ejercitándose en estas cosas técnicas, muy técnicas de lo suyo, y en el fondo siente esa satisfacción de haberlo hecho bien, yo digo, es que esa es la sabiduría, esa es la vida buena, eso es vivir bien, porque otra vez, la sabiduría, la vida buena es siempre una aspiración, ¿no? No es una cosa meramente técnica. Ahí es donde creo otra vez que Kant y el propio Zubiri recorta mucho el asunto cuando uno solo quiere episteme y el otro solo quiere enología, ¿verdad? Y que necesitamos ya recuperar la pluralidad del verdadear del alma, con los matices que acabo de hacer, y recuperar que tan sabio es cuando se ha cultivado deliberadamente otras cosas como la prudencia, etcétera, tan sabio es el erudito,
en filosofía, como sabio es el señor o la señora que para sacar adelante a su familia ha tenido que poner un puesto de trabajo aquí abajo de mi casa y vive y disfruta de eso. Digamos, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no es sabiduría? ¿Verdad? En fin, tampoco quiero entonces dejar abandonada el concepto de sabiduría, el concepto de la pluralidad de la verdad y el concepto del alma a una conceptualización y a una tematización, digamos, al alcance de cualquiera. Ahí diría, claro, el negocio de nosotros los filósofos, pues es ¿verdad? O sea, pensar estas cosas en las que todos estamos viviendo, tratar de conceptualizarlas sin decir que esta es la manera correcta y verdadera de conceptualizar las cosas, ¿no? En fin, por ahí va la inquietud de lo que estoy dándole vueltas, querida Mari Carmen. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Alfonso, yo quería también preguntar, primero quería darte las gracias por la presentación, muy clara. Quisiera destacar el componente, llamémoslo así, sistemático o esta voluntad de sistema en el buen sentido de partes coherentemente estructuradas del cual da cuenta tu ponencia, de manera que se agradece y se aprende mucho de ello. Yo, mira, tengo una pregunta, la primera es simplemente una pregunta de vocabulario. Yo no soy zubriano, por lo mismo la hago desde afuera, y me refiero desde el desconocimiento del autor, en que tú usas naturalmente de forma sistemática la palabra logos, pero la palabra logos no es una palabra en español. Y tú has remitido al mundo, naturalmente al mundo griego, pero claro, la palabra logos significa palabra, definición, discurso, etcétera, proporción. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa para ti logos si tuvieras que buscar un concepto en español? Qué difícil me la acabas de poner, César. Te agradezco muchísimo, de verdad te lo agradezco. De hecho, ese fue el problemón que me topé en el camino. Déjame ver si encuentro una página nada más aquí. Denme medio minuto porque quisiera encontrar esa página para digamos, no tanto responderte, sino decirte el aprieto en el que estoy justo con eso. Déjenme, la voy a encontrar porque no me voy a quedar con las ganas de hacer crecer esta retroalimentación que agradezco infinitamente. Déjenme encontrar. Más o menos sé dónde está. Ahí va, ahí va. Ahí va. Es que no me quiero quedar con las ganas de mostrarles. No la voy a leer ni nada, porque se ve ahí y te digo la solución que decidí tomar, dado el aprieto en el que me encontré. Ahí va. Ya sé que estás casi con un pie para irte, César, pero dame chance tantito. No te preocupes, tengo 10 Mira, minutos. sí. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Así que la tenía más cerca.
Hasta aquí. Lo mismo me pasó con la palabra nus. Pero bueno, eso ya será hasta. Aquí está. Aquí está. Voy a permitirme presentarles, compartirles mi pantalla rapidísimamente. No. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Ah, ¿no se ve? No. Ok. Está en blanco. Está en blanco. Ok. Lo voy a hacer otra vez. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Mira, César. Aquí puse este título que dice Variaciones de logos. Y luego me fui al diccionario y puse, no me ahorré ninguna, y puse todos los significados de logos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 significados de logos. En Aristóteles y Platón, vamos a decir ahí, ¿verdad? Y luego, para acabarla de rematar, puse acá esto, dice, logos es una de las palabras griegas de mayor amplitud significativa. Bueno, nada más eso quería decir, quería mostrar. Pero ahora digo, ¿cómo lo resolví? Pues como le hizo nuestro querido amigo chileno Jorge Eduardo Rivera Condaza cuando tradujo Ser y Tiempo, pues dejándole en alemán. Entonces yo decidí dejar logos en griego, a veces con caracteres griegos y a veces con caracteres latinos, porque quiero jugar con todos esos significados que aparecen ahí. Cuando Aristóteles dice que el hombre es el único animal que tiene logos, dice que el hombre es el único animal que tiene todo eso. Entonces, a tu pregunta, ¿qué sería en concreto? Pues logos, o sea, no sé, es que la que escoja, y de hecho al editor le decía, mira, he cuidado mucho que ahí donde dice logos en griego, quiero que quede en griego, y donde dice logos en español, quiero que quede logos en español, porque quiero que el texto juegue con la riqueza y con la ambigüedad y con la pluralidad de ese concepto. ¿Verdad? Lo que pasa es que mi pregunta ya de José Alfonso, la pregunta de contenido, pero insisto, yo miro desde fuera, es un autor que yo no conozco, salvo las cosas más generales. Tú decías en tu ponencia que el logos es co-originario con la realidad. Sí. Después precisaste, y me parece que dijiste más adelante que era co-originaria con la realidad humana. Sí. Entonces, claro, en esa primera afirmación general, el logos es co-originario con la realidad, me suenan ecos teológicos, Evangelio de San Juan, Heráclito quizás. Entonces, por eso necesitaba una cierta precisión para saber en qué sentido uno podía entender que el logos es co-originario con la realidad. Hacia allá iba en realidad mi pregunta, por eso requería de una cierta precisión de lo anterior. Ok, sí me gustaría decir, en 3 minutos, brevísimamente, en qué está esa cooriginariedad de logos y realidad. O sea, el ser humano es el único que tiene capacidad de sentir y de pensar lo otro en tanto que otro. Digamos, un animal también siente lo otro, ¿verdad? Pero no quiero usar la palabra, pero la voy a usar por economía. Un animal también siente lo otro, pero un animal no tiene conciencia de que lo otro es completamente otro respecto de sí mismo.
Y eso en el fondo sería el logos para Zubiri. El logos consiste en que el ser humano sabe, no solamente sabe que sabe, sino el ser humano sabe que lo sabido es otra cosa respecto de su inteligencia y otra cosa respecto de él mismo. O sea que lo sabido es algo de suyo y a eso es a lo que llama realidad. Por eso, logos y realidad tienen un trecho del camino en el que son cooriginarios, pero un trecho del camino. Eso no lo dije ahorita, lo digo ahí en el texto. Cuando yo sé algo, ese saber mío y lo sabido y ese algo caminan juntos un trecho del camino. Pero en ese caminar juntos un trecho del camino, yo también sé que eso sabido y el objeto del saber es independiente y anterior al saber mismo. Eso sería logos, vamos a decir. Excelente, no, creo que aclara muchísimo lo que tú nos has estado intentando aclarar. ¿Preguntas, Gracias, aportes? César. Muchísimas gracias, César. Muy amable. Tal vez, Juan, haya espacio para alguna pregunta más, una. Em, En primer lugar, yo quiero felicitar al profesor José Alfonso Villa por su dedicación, por su investigación, por su generoso aporte. Eh, José se caracteriza por ser muy generoso con sus investigaciones y la muestra es lo que ha hecho hoy. José Alfonso, yo estaba muy atento escuchando y de pronto ocurrió un terremoto dentro de mí, porque estaba pensando cuando tú me estabas situando el logos, y yo estaba seguro que lo ibas a situar o al final o al interior de la razón. Pero cuando la pones al inicio, eh, y es razonable lo que tú presentas, yo digo, bueno, ¿y qué pasa con los trabajos que he realizado yo cuando justamente eh, todos los trabajos de aprehensión primordial de realidad y la mística, ¿cierto? Lo he tratado de poner en el primer momento. De hecho, he estado pensando en escribir un trabajo sobre la aprehensión primordial de realidad y el evento místico primordial. Y que no es, en el fondo, un razonamiento, tampoco es una comparación, y no estoy seguro si es una expresión. Eh, de hecho, Zubiri, ¿cierto? Habla de este tacto, no, el tacto de la nuda realidad, eh, la experiencia del silencio, por ejemplo. Entonces, en la línea evolutiva que presenta Zubiri, tanto en el bebé y en los primeros homínidos, eh, hace referencia a esta aprehensión primordial de realidad, que viene en un segundo momento, en un tercer momento, qué sé yo, el logo, la razón. Pero él hace mucho énfasis en eso, en este ciclo temporal. Y yo he quedado amarrado en esa temporalidad. Entonces, por eso me gustaría eh, que me ayudaras a mí, porque en realidad me ha dejado en una situación bien compleja para pensar este problema, porque, como te decía, toda la experiencia mística la he situado al inicio, en este punto de partida, donde la sensibilidad efectivamente está en juego, la sensibilidad intelectiva. Bueno, eso me gustaría que me ayudaras a pensar un poquito más, porque no, en este momento no. Y alabo tu trabajo, ¿ah? Verdaderamente. Yo considero que primera vez que escucho una cosa tan osada y tan rigurosa, porque uno está acostumbrado a escuchar ciertos relatos de la filosofía de subir y continuidad, de pequeños matices, pero tú has hecho un giro, entonces un giro bastante grueso y que sé que va a traer bastante tinta en la investigación filosófica. Nada, felicitarte, José Alfonso.
Te agradezco muchísimo, Juan, te lo agradezco muchísimo. Lo he hecho a propósito, por esta fidelidad al maestro. Dije, a ver, hay que pensarle en serio. El hombre, perdón que hable así, el hombre no llega a ser hombre, ya es ser humano, ¿no? O sea, no nacemos animalitos y llegamos a ser hombres, nacemos seres humanos. Y eso Zubiri lo sabe perfectamente. Entonces, ahí es donde o sea, yo no negaría, no niego. Yo creo que es un gran acierto el tema de la aprehensión primordial de realidad. Lo que me parece que no, que es poco intuitivo, es que haya aprehensión primordial de realidad y luego logos. Y yo lo que digo es, no, es que porque hay logos, hay aprehensión primordial de realidad. Entonces yo diría, estos estudios que has hecho tú y yo mismo y otros colegas y amigos, simplemente habría que seguirnos cuestionando y, digamos, no cambia nada sustancial si decimos que, yo así lo he conceptualizado, o sea, la aprehensión primordial de realidad es el repliegue del logo sobre sí mismo. Y la razón es el despliegue de logos mismo. En la aprehensión primordial de realidad lo que está sucediendo es que el logos está replegándose, digamos, a su punto más prístino de logos. Lo que yo sí me cuesta muchísimo trabajo, tendría que encontrar alguien que me convenciera, es que el logos es derivado de la aprehensión primordial. Eso sí me cuesta mucho trabajo comprenderlo. Y yo casi diría, es que, bueno, tú eres el experto, perdón si me meto donde no debo. En la experiencia mística, lo que tenemos es una distancia nula entre logos y aprehensión primordial de realidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En fin, ya seguiremos platicando de eso. Yo sí tendría mucho interés en, una vez que esto se publique, hacérselos llegar, aunque sea en PDF, y bueno, pues, ¿verdad? A ver qué pasa, esa es mi inquietud. Gracias, Alfonso. ¿No? Yo te agradezco la presentación de hoy día porque me has dado mucha luz, ¿ah? Mucha luz para seguir la investigación, porque de eso se trata la filosofía, es esto, es una búsqueda. Claro. No sé No, si, gracias a ti, Juan, gracias a ti. gracias, Alfonso. No sé si Merardo, de los que llegaron, tienen algún alcance, alguna consulta. Discúlpame, sabes que, bueno, me escucha, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ya. claro. Bueno, lo que pasa con los amigos es que estoy operado en mi ojo, entonces tengo una visión malísima y se me cansan mucho los ojos con la pantalla. Traté de ver dónde está la manito para levantarla, pero no encuentro nada, apenas veo la pantalla, así que me van a disculpar. Si tú no me hablas, no habría podido decir ninguna cosa. No, yo, al igual que César, yo no soy, tampoco no conozco de subir, así que no tendría yo ninguna pregunta que hacer, porque para meterse a preguntar respecto del trabajo de un filósofo, primero habría que conocerlo. Yo no estoy en ese caso, no conozco a subir. Sin embargo, también igual que César, me preocupó el uso del término logos y el término alma que hace Alfonso durante toda su presentación. Y con la respuesta que le dio a César, me queda claro más o menos el uso que da al término logos, pero me queda todavía en el aire el uso de la palabra alma, del término alma. ¿Por qué me complica? Porque el término alma tiene también, no tanto como el logos, pero de cierta manera también tiene una cantidad de significaciones mayores, y muchas veces al logos, o sea, el alma se la entiende desde el punto de vista religioso. Entonces, cuando le empleamos en un texto, una investigación filosófica, tendríamos que ser capaces de separar el concepto de lo religioso con lo filosófico, si es que eso fuera posible. Entonces, yo quisiera preguntarle a Alfonso justamente eso, si es posible separar en Zubiri el concepto yo sé que Zubiri también es religioso en su pensamiento, y tú, Juan, también lo eres, y creo que por eso también te gusta Zubiri, de alguna manera responde a tus inquietudes religiosas también. Y sé también que Alfonso es teólogo, entonces, o teólogo, tiene estudio de teología. Entonces, ¿cómo se está usando el concepto de alma para no enredarlo con el concepto teológico
y ser más puro en lo que se quiere decir, o cómo lo tendría que entender yo como lector, entendiendo que es una traducción del griego psige. Sí. ¿Ya? Entonces, y ahí también se me complica un poco por el tema del alcance que tiene el psique a ánima. Yo sé que los primeros psicólogos, por ejemplo, tuvieron tremendas discusiones porque no querían tener ningún contacto con los religiosos y ser extremadamente científicos. Entonces, por ahí quisiera dejar mi inquietud, pero la de un profano que no sabe nada de su vida. Así que perdón si he dicho alguna tontera que no correspondería a decir. Alfonso. Muchas gracias, maestro Merardo. No, yo le agradezco infinitamente. Primero, de que esté haciendo el esfuerzo con este asunto de su salud aquí, se lo agradezco infinitamente, infinitamente. Y sí, también le agradezco el comentario y la pregunta. Yo ahí tengo dos cosas. A mí me gusta mucho el concepto de psige, pero siempre lo pongo emparejado con el concepto de soma. Y esta es un recurso, digamos, mío. Ya ven que uno va echando mano de recursos para entender cosas. Entonces, digamos, el psige es aquel principio en el ser humano que es irreductible al soma. Y el soma es aquel principio del ser humano que es irreductible al psige. Eso es como un primer comentario. Pero en este caso, a mí me ayuda más y le saco más jugo, aquí sí, a la traducción de psige al latín por ánima. Luego quedó entre nosotros ya la palabra alma, pero a mí me gusta más la palabra ánima. ¿Por qué ánima? Por la raíz etimológica de animación. Digamos, hay unas cosas hay unas cosas animadas y hay unas cosas no animadas, vamos a decir así, ¿verdad? Para Aristóteles, todas las cosas animadas, digamos, la vida en el estrato zoológico más elemental es tan animada como la vida en el nivel zoológico más elevado, vamos a hablar así. Entonces, en esa jerarquía de lo animado, perdónenme la palabra, hay una cosa de entre todas las cosas animadas que tiene logos, ¿verdad? Y esa cosa animada que tiene logos es esa cosa que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo la expresión, bueno, y ahí quiero repetir, y esta animación que tiene logos no es la animación tuya o mía o la de él, sino es el alma que tiene logos, la animación que tiene logos. Ya sé que eso es bien criticable, pero la que tiene logos es la especie, no el individuo. Vamos, ya sé que eso es discutible, pero lo digo solo como recurso pedagógico ahora, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo la expresión de el alma que tiene logos, me estoy refiriendo a la animación que tiene el modo de logos del que participamos cada uno de nosotros. De hecho, en el texto no me ocupo en un buen rato del concepto de logos del concepto de alma, para hablar más en categorías, más que de sustancia, en categorías de participación. Nosotros participamos de la animación que tiene logos. Esto también que voy a decir es muy controvertido, ¿no? Yo creo que nos viene bien retomar ciertas ideas un poco más místicas y hasta más
un poco más panteístas. O sea, andamos pensando que el alma es individual, que el logos es individual. Yo digo, no es individual en primer lugar. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero cuando uso alma. Y yo creo que tanto Zubiri como cuando en filosofía se usa alma, se está pensando más en esta caracterización de lo meramente animado que tiene la característica de tener logos. Y entonces yo cierro ahí mi comentario y digo, el alma humana, la animación del ser humano, el alma del ser humano tiene unas disposiciones a la verdad de muchas maneras, muy plurales, en orden a la sabiduría, ¿verdad? Pero, y ahora sí cierro, el alma no sería un principio sustancial, una cosa, sino este carácter animado de unos entes, que tienen logos. Bueno, maestro, no sé si dije algo coherente, Merardo, que haya aclarado un poco. Sí, sí, Alfonso, muchas gracias. Es que yo estaba pensando en un trabajito que armé, perdón, lo digo esto nada más. Estaba pensando en un trabajito que hice por allí una vez en Platón, donde trataba de explicar lo que es la psique. Y la psique es eso que se inserta en el cuerpo, este cuerpo que está separado entre el cuerpo y el alma, esa separación que se produce durante la muerte. Entonces, esta psique no es solamente lo que le da animación al cuerpo, es también lo que le da identidad, lo que lo identifica, y es también además lo que permite unir todos estos componentes que están dispersos. Por eso cuando la persona se muere, se separa el cuerpo del alma, entonces el cuerpo ya sin esto que lo aglutina, se disgrega en sus elementos componentes. Entonces estaba pensando en ese uso del término, claro, el uso que usted le está haciendo ahí es claro, muy bien, muchas gracias, Alfonso, me queda más claro, pero yo entendía el concepto de psique más ampliamente. Muchísimas gracias, Merardo. Sí, yo ahí en todo caso insistiría en que el animado es precisamente el cuerpo. O sea, el ánima es el cuerpo mismo. En fin, ese es un tema también interesantísimo, ¿no? Gracias, Muchas gracias. Disculpen. Si no hay más preguntas, alcances, estamos poniendo fin a esta jornada de hoy. César se retiró, tenía un compromiso, así que le damos las gracias a José Alfonso por su excelente presentación, a Leonard, a Mari Carmen, a Merardo, y invitarlos en el mes de octubre. Tenemos una presentación justamente de César, que es la segunda parte sobre el problema filosófico de la muerte. Así que están todos invitados y muchísimas gracias. Así que sigan teniendo un muy buen fin de semana todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para Muchas todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.